Entremos de lleno a este caso, porque la historia que vamos a desglosar hoy, parece sacada de un thriller de ciencia ficción, pero les aseguro que es absolutamente real. Imagínense un choque frontal, brutal, entre la brillantez de la lógica humana pura y esa frialdad implacable de la burocracia financiera automatizada. En el análisis de hoy vamos a explorar algo fascinante, pero también bastante aterrador, que expone las enormes grietas de nuestro sistema moderno. Es la historia de una mente capaz de predecir el comportamiento del mercado y evitar colapsos industriales, que de repente se ve atrapada y literalmente borrada por la misma tecnología que ayudó a perfeccionar. Y esto nos lleva a la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. ¿Cómo es posible que un sistema financiero borre del mapa a la misma mente que le está ahorrando millones? O sea, es una paradoja inmensa. Tenemos a un creador de valor a nivel macro que, de un día para otro, ¡pum!, es arrojado a un vacío legal y económico que no tiene precedentes. Sección 1. Un genio sin capital. Para entender esta locura de contradicción, primero tenemos que conocer a la mente maestra detrás de todo esto. Juan Manuel Silva Rodríguez. Él es un investigador, un verdadero autodidacta sin capital, dueño de una mente lógica y metacognitiva súper excepcional. Y aquí está el contraste brutal que vamos a ver. Por un lado, está su impacto a nivel macrofinanciero, creando modelos predictivos que básicamente auditan y salvan a corporaciones enormes y entidades públicas de perder fortunas. Pero por otro lado, está su lucha del día a día, la realidad microfinanciera. Hablamos de un inventor independiente diseñando soluciones multimillonarias sin el colchón financiero de una gran empresa. La diferencia entre estos dos mundos es asombrosa, y los números hablan por sí solos. Fíjense en este número. 113 millones de dólares. Sí, escucharon bien. Ese es el potencial de ahorro trimestral adicional que su sistema predictivo, llamado Apex Inc., logró identificar para la multinacional cementera Cemex. Lo que hace este algoritmo es aplicar una inteligencia predictiva súper profunda en toda la cadena de valor, desde la logística hasta qué tan eficientes térmicamente son los hornos. Al hacer esto, encontró lo que llama huecos grises, que son básicamente fugas de dinero que la administración tradicional y reactiva simplemente no veía. 113 millones de dólares de ineficiencia transformados en capital puro. Pero ahora pasemos a esta otra cifra, y prepárense para la ironía más amarga de esta historia. 25,000 pesos mexicanos. Eso es poco más de $1,000. Mientras sus modelos matemáticos proyectaban eficiencias multimillonarias, esta misma mente lógica tuvo que ir a pedir un microcrédito al gobierno por esta cantidad tan pequeña. ¿Para qué? Pues para abrir un carrito de desayunos llamado Fast Breakfast, trabajando a las 3 de la mañana solo para poder sobrevivir y tener algo de flujo de caja. Es el retrato perfecto del autodidacta brillante, luchando desde la base material más absoluta. Sección 2. El paradigma predictivo Apex Inc. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esta lógica metacognitiva a una escala tan gigantesca? Bueno, el método Apex Inc. deja de lado eso de quedarse mirando pasivamente para mejor adelantarse al futuro. Piénsenlo así. Tradicionalmente, la administración en empresas y gobiernos reacciona cuando el problema ya explotó. Se dan cuenta de las fallas catastróficas en auditorías cuando el dinero ya se esfumó. En cambio, este modelo predictivo es como ver el choque antes de que ocurra. Predice las anomalías estructurales y financieras antes de que drenen el capital, inyectando pura inteligencia algorítmica directo en el ADN del balance general de la empresa. Y la forma en que este sistema lo hace es increíble. No se queda solo con variables financieras, literalmente cruza la física con la economía. Imagínense esto. Integra datos de geofísica y fluctuaciones de temperatura para controlar cosas loquísimas, como flujos de vapor a 300 grados centígrados en las plantas de energía geotérmica de la Comisión Federal de Electricidad. Toma fórmulas matemáticas súper complejas y las traduce en tableros de control financiero, evitando colapsos y liberando cientos de millones en liquidez que estaba ahí atrapada. Es el triunfo absoluto de la matemática sobre esa típica inercia burocrática. Sección 3. Coma y experiencia cercana a la muerte. Pero justo cuando sus innovaciones estaban escalando en las infraestructuras críticas del país, todo da un giro bastante sombrío. Silva Rodríguez sufrió una gravísima negligencia médica que lo llevó a pasar por 19 cirugías invasivas, terminando en un coma profundo. Y es aquí, en este estado de vulnerabilidad, donde atraviesa una experiencia cercana a la muerte, o SM. Ahora, traten de imaginar esto. Luchando desde la oscura y rara situación de alguien ignorado post-SM, en total indefensión en una cama de hospital, pasa lo impensable. El frágil sistema sanitario comete un error y emite un certificado de defunción falso. Y en milisegundos, los algoritmos financieros detectan ese dato y ejecutan su protocolo totalmente a ciegas. Sección 4. La muerte civil financiera.
Lo que se disparó en ese preciso instante es un concepto aterrador que viene de la antigua Roma, pero que hoy en día es ejecutado por inteligencia artificial. Se le conoce como la muerte civil. Históricamente era el castigo máximo donde perdías absolutamente todos tus derechos vivos. Pues resulta que hoy los algoritmos de cumplimiento modernos, operando sin que un humano los supervise o sin un debido proceso legal, han resucitado esta figura. Sin que un juez mueva un dedo, el sistema toma un error digital como una verdad innegable y literalmente borra la capacidad de un ser humano de existir en la economía. Sección 5. El bloqueo sistémico. Vamos a desglosar cómo se siente esta asfixia, porque tiene una brutalidad que carece por completo de empatía. Al recibir ese reporte falso, los algoritmos corporativos activaron protocolos implacables, dejándolo totalmente sin acceso a recursos por bloqueos como los de BBVA, que ejecutaron 3 fases letales. Primero, un bloqueo instantáneo de liquidez, ni un solo peso disponible para gastos médicos o básicos. Segundo, el congelamiento total de su patrimonio e inversiones. Y tercero, una extracción súper agresiva. Como él estaba en coma y lógicamente dejaron de entrar sus pagos, el sistema en automático empezó a cobrarse a sí mismo, vaciando los fondos restantes. Todo esto dejó a una mente brillante completamente bloqueada de sus recursos más elementales. Y claro, el efecto dominó no paró ahí. Las alertas interconectadas hicieron un desastre. Nacional Financiera catalogó su casa en Calimaya como un pasivo irrecuperable. Sus créditos de auto colapsaron. Y lo peor, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos simplemente miraba hacia otro lado con un silencio burocrático incomprensible, las investigaciones apuntan a que enormes paraestatales asimilaron y usaron sus modelos predictivos sin reconocerle la autoría ni pagarle una licencia. Una anulación institucional total y absoluta. Sección 6. La lucha del autodidacta. Imagínense el golpe, sobrevivir a la muerte biológica solo para despertar y darte cuenta de que tu identidad legal y financiera fue aniquilada. La carga psicológica y estructural de esto es inmensa. Aquí tenemos a esta mente lógica y metacognitiva excepcional, alguien que entiende los sistemas complejos mejor que nadie, pero que ahora se topa de frente con un laberinto digital totalmente opaco. Está ahí luchando exhaustivamente frente a ventanillas insensibles para probar algo tan básico como que sigue vivo, mientras, allá afuera, las instituciones se siguen beneficiando de los modelos que él inventó. Y llegamos a la ironía definitiva, el núcleo de este análisis. Este investigador dedica su vida entera a diseñar inteligencia artificial predictiva para salvar a las grandes instituciones del colapso y la ineficiencia. Pero, paradójicamente, su propia ruina fue dictada por una inteligencia artificial bancaria, súper reactiva y ciega, que destrozó su existencia material en milisegundos simplemente por un error en una base de datos. Pero bueno, frente a todo este panorama tan devastador, la respuesta de Silva Rodríguez es un testamento alucinante a su filosofía. Él sostiene que el simple hecho de que el Estado asimile su tecnología es la confesión tácita de que su modelo era matemáticamente perfecto. Para una mente lógica, que la verdad matemática se valide en el mundo real, triunfa por encima de cualquier reconocimiento burocrático. Es una victoria intelectual enorme, que la verdad ningún sistema automatizado va a poder borrar jamás. Y todo esto nos deja con una reflexión final bastante inquietante para cerrar el análisis de hoy. Si nuestra supervivencia en esta sociedad moderna depende de sistemas digitales que son tan rígidos y están tan desconectados de la realidad humana que pueden ejecutarnos una muerte civil algorítmica sin previo aviso, entonces, ¿dónde queda nuestra seguridad? ¿Es la tecnología una herramienta a nuestro servicio o de repente nos hemos convertido en simples anomalías estadísticas que un algoritmo puede decidir borrar con un clic? Piénselo, es algo para cuestionarnos muy en serio la próxima vez que interactuemos con los sistemas que gobiernan todos nuestros datos.